Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y es el último libro de la Biblia. Y hemos estado ya, este es el cuarto tema, creo, y hemos hablado sobre la gran relevancia que tiene este libro para las cosas que estamos viviendo, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver este tema: los aciertos de la iglesia de Éfeso. Vamos a empezar con el capítulo número 2. Y antes de eso les pido que oremos para que Dios nos dirija y nos hable esta mañana. Así es que acompáñame ahí donde estás, vamos a orar juntos. Padre, gracias por otro domingo más, que aunque no podemos estar todos juntos físicamente, podemos nutrirnos de tu palabra, podemos alabarte y que no desaprovechemos la oportunidad. Sé que quieres hablarnos, Señor, a través de estas palabras que tú inspiraste. Dame a mí sabiduría, dame palabras que no estropee lo que tú quieres hablar a tu iglesia, Señor, y a los que nos visitan. Y te pedimos, Señor, que te glorifiques en nuestras vidas a través de esto, Señor, y que lo que nos hables lo podamos poner en práctica, Señor, para gloria de tu nombre. Amén. Amén. Ok, vamos a poner en pantalla los versos como lo decimos constantemente. Vamos a ir primero al verso 1, lo pongo en pantalla y empieza así. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Y vamos a dar un poquito de contexto para los que no han estado, o para los que han estado. Siempre es bueno leer la palabra en su contexto. En el capítulo pasado veíamos que Jesús se le reveló a Juan con el Apocalipsis. Juan tuvo un Apocalipsis, una revelación de la persona de Jesús, y Jesús se le revela como alguien que caminaba en medio de 7 candelabros con 7 estrellas en la mano. Y el mismo Juan nos aclaraba que los 7 candelabros representan 7 iglesias, que a la vez representan las iglesias cristianas de todas las eras. Y esta imagen representa a Jesús caminando en medio de su iglesia, ¿no? También veíamos la semana pasada que las 7 estrellas que Jesús trae en la mano representan a los 7 ángeles. La semana pasada hablamos de estos ángeles, uno por cada iglesia, quienes son los encargados de llevar el mensaje que Jesús quiere hacer llegar a las iglesias. Hablamos también que estas 7 iglesias fueron escogidas porque representaban las condiciones que podrían existir en cualquier otra iglesia cristiana de cualquier era. Cada iglesia aquí hace bien cosas que debemos procurar hacer bien todas las iglesias. Y cada iglesia aquí lucha con cosas que lucharemos todas las iglesias. Esa es una de las razones por las cuales estos mensajes a las 7 iglesias aportan muchísimo a la vida de todos los cristianos de todos los tiempos, ¿no? Y aquí Jesús va a empezar con el mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Pero antes de ir al mensaje, hablemos primero un poco de la ciudad donde se desenvolvía esta iglesia, porque vamos a entender más cosas. Hablemos un poco de la ciudad de Éfeso de hace 2000 años. Me puse a investigar un poquito y vean, más o menos así se veía la ciudad de Éfeso. Este es un cuadro, alguien lo pintó. Esta ciudad era la ciudad más grande del Imperio Romano en Asia Menor. Se estima que tenía aproximadamente 250,000 habitantes, como un cuarto de lo que es Culiacán, pero para este tiempo era una ciudad inmensa, de las ciudades más grandes. Y esta ciudad tenía un puerto, así es que había mucho comercio en esta ciudad y era visitada por gente de diferentes regiones del mundo conocido de aquel tiempo, ¿no? Y en la actualidad, Éfeso pues es un desierto cubierto de ruinas. Así se ve Éfeso en la actualidad. Si tú vas allá, que hay muchos viajes, por cierto, turísticos, por ser una ciudad famosa bíblicamente hablando. Así se ve la ciudad de Éfeso en la actualidad. Está totalmente en ruinas. Pero en la antigüedad, pues fue considerada como la ciudad más rica e importante de Asia Menor. Era una mega ciudad en aquel entonces. Y fíjate, un detalle importante de esta ciudad. Aquí se encontraba el templo de Artemisa, de la diosa Artemisa o diosa Diana. Aquí pueden ver diosa Diana porque en latín se pronunciaba Diana con los romanos. Y este templo es considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Aquí está lo que se proyecta que fue y las ruinas que hay hoy.
Este templo estaba sostenido por columnas adornadas con oro, y dentro de él tenía un cúmulo de estatuas de deidades a las que millares venían a rendirles culto. Y fíjense, algo curioso es que este templo funcionaba también como un tipo de banco donde los comerciantes y reyes venían a resguardar su dinero bajo la protección de los dioses. Como había muchos dioses, decían, ahí mi dinero me lo protegen los dioses. Y la deidad más famosa, el ídolo más famoso en este templo era pues la diosa Artemisa, por eso tiene su nombre el templo. Y fíjense cómo era la diosa Artemisa. Así se ve, nada bonita, ¿no? Pero la diosa Diana también, como les vengo diciendo. Como pueden ver, es una figura femenina con muchos pechos que representaban fertilidad. Todo es así como que simbólico y místico. Es negra, curiosamente es de color negro, porque decían que estaba hecha de una piedra que cayó, que mandó el cielo. O sea, de un meteorito. La hicieron de un meteorito, se dice. Era conocida como la diosa madre, la madre de todos los dioses. Y la ciudad de Éfeso entonces, junto con todas estas cosas de misticismo y superstición, la ciudad de Éfeso era un centro de culto y de superstición pagana en el tiempo bíblico. Y saben, también era una ciudad sumamente inmoral. Este es un cuadro nada más de gente que pintó que como podría ser el flujo de gente de Éfeso, ¿no? Y era una ciudad sumamente inmoral. El templo tenía centenares de sacerdotes y sacerdotisas que se enriquecían ejerciendo una especie de prostitución sagrada. A este nivel llegaba este tipo de culto. Y eran ellos el mayor productor de amuletos, talismanes, encantos, hechizos y cosas como esas de esta región, ¿no? Ellos eran el máximo productor de estas cosas. Éfeso también era un lugar de refugio para criminales. Fíjense qué interesante. Cualquier criminal que pudiera llegar al área de su templo tenía un derecho como asilo porque llegó al lugar de los dioses. Entonces, si tú eras un criminal y llegabas ahí, no te podían hacer nada. Estas cosas hicieron que la gente de Éfeso fuera catalogada como viciosa, supersticiosa y violenta. Heráclito, un filósofo que vivió en Éfeso, se expresó así de esta ciudad. Fíjense, se los voy a leer. Dice, él escribió esto: son peores que las bestias, son dignos únicamente de ser ahogados. La razón por la que no puedo sonreír es porque vivo en medio de una terrible inmundicia. Vaya manera de comunicarse de su gente, ¿no? Esta era la ciudad de Éfeso. Y si has leído la Biblia, esta era la ciudad donde vivieron los cristianos que recibieron la carta llamada Efesios. Si no la has leído, léela, está padrísima, de las mejores cartas del Nuevo Testamento. Y los efesios vivían ahí, eran creyentes en Éfeso. ¿Cómo pudo el evangelio florecer en una ciudad así? Increíble, ¿no? Pocos lugares pudieron mostrar mejor que Éfeso el poder del evangelio, el poder de la fe en Jesucristo. Pocos lugares. Esa era la ciudad de Éfeso. Ahora hablemos del cristianismo en Éfeso, de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo se inició esta iglesia? Qué cosas que debemos de preguntarnos. ¿Cómo se inició? Mira, la Biblia no nos relata específicamente cómo se inició esta iglesia, pero se cree que los primeros creyentes que llegaron a Éfeso fueron unos judíos que viajaron a Jerusalén en el día de Pentecostés, en Hechos 2, si lo has leído. Ahí conocieron a Cristo en Jerusalén y regresaron a Éfeso como creyentes en Jesucristo. Y después de un tiempo vemos en Hechos capítulo 18 que Pablo visita la ciudad de Éfeso y se lleva consigo a estos personajes, a este matrimonio Priscila y Aquila, para dejarlos en Éfeso para que continuara la obra. Y luego se les une Apolos, este predicador que también aparece en la Biblia, no muy prominente, pero aparece. Y entre ellos empezaron a consolidar la iglesia de Éfeso. Y luego en el capítulo 20 de Hechos se nos dice que Pablo regresa otra vez a Éfeso a supervisar la obra y se queda a vivir ahí 3 años. Pablo permaneció en Éfeso más tiempo que en ninguna otra ciudad en sus viajes misioneros. Es un dato interesante. 3 años vivió en Éfeso. Luego Pablo se va a Roma.
lo encarcelan en Roma y ahí escribe su carta a Efesios, encarcelado desde Roma. Se estima que por ahí del año 60 después de Cristo. Y luego de que está ahí, en Primera de Timoteo, si lees Primera de Timoteo, que ya lo hemos estudiado en la iglesia, podemos ver que Pablo había dejado a Timoteo encargado de la obra en Éfeso. Mandó a Timoteo, cuando él estaba en la cárcel, lo manda a Éfeso, ¿no? Y finalmente, te estoy hablando de la historia de esta iglesia. Finalmente, como vimos en el capítulo pasado de Apocalipsis, Juan estaba en Éfeso cuando lo exiliaron a la isla de Patmos, que estaba cerca de Éfeso. Se cree que Juan se fue a vivir a Éfeso unos 10 años después de que Pablo muere, por ahí del año 70. Y casi a manera de leyenda, unos dicen que Juan llevaba con él a María, la madre de Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba falleciendo, que los evangelios en la cruz? Que le dice a Juan, ahí tu madre. Pues hubo un ligue bien fuerte entre Juan y la madre de Jesús. Y se dice que él se llevó a ella a Éfeso, a vivir a Éfeso, y que él enterró a María, la madre de Jesús, en Éfeso. Se dicen por ahí en registros, en tradiciones orales tempranas de la iglesia. Apocalipsis fue escrito más o menos en el año 90. Si Pablo muere en el 70, eso quiere decir que Juan estuvo ministrando unos 15 o 20 años en Éfeso y en sus alrededores, en las iglesias que están aquí alrededor de Éfeso, como vimos la vez pasada. Hay relatos de la iglesia primitiva, esto es muy curioso, pero hay relatos de la iglesia primitiva que describen a Juan ya ancianito, de 90 años, pasaditos, visitando las iglesias de esta región, y su discurso, o lo que repetía mucho, dicen los registros tempranos, que repetía mucho esta frase, Juan ya ancianito: pequeños, amémonos los unos a los otros, como han dicho sus cartas. De solo imaginarlo me enternece. La iglesia de Éfeso fue entonces plantada por grandes personajes bíblicos, plantada y consolidada por Pablo, por Timoteo y por Juan y por otros personajes ahí, pero estos tres son prominentes en el Nuevo Testamento. ¿Y cómo siguió caminando esta iglesia de Éfeso después de que estos grandes hombres trabajaron en ellas? ¿Cómo les fue? ¿Cómo le fue a la segunda, a la tercera generación? ¿Siguieron en el camino o lo abandonaron? Jesús mismo nos responde eso en los próximos versos que vamos a leer. Porque Él está enviando este mensaje cuando ya había surgido la segunda o tercera generación de creyentes en esta iglesia, fíjense. Será como asomarnos a los retos y aciertos que vamos a heredar a nuestros hijos o nietos en senda de gracia por ahí del 2050. O sea, los hijos de mis hijos, los hijos de tus hijos. ¿Te imaginas ahí? O sea, tú vas a ser como el abuelo y vas a ver tú, Rogelio, a Ana, los hijos de Ana. Era algo así. Los que plantaron esta iglesia, estos son los nietos. Qué interesante, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que sembraron la primera generación en ellos y qué retos estaban enfrentando ellos. No sé, de solo imaginármelo acá en Culiacán, pensar en la tercera generación de nuestra iglesia, me llena de expectativa, ¿no? Y al estar estudiando esto, me llenaba de expectativa. Espero que también lo haga contigo. Vamos ahora a los próximos 2 versos, que ahí vamos a estar escudriñándolos. Ya fue suficiente de datos históricos. Ahora vamos a ir a datos aquí en las que Jesús empieza fuerte, y vamos a tener muchas cosas que aplicar. Así es que vamos a los versos 2 y 3. Les está diciendo Jesús a los hermanos de Éfeso: yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y Jesús empieza revelándole a esta iglesia que no hay nada que se escape de su vista. Yo sé todo lo que haces, les dice. Lo primero que quisiera que observáramos aquí es que Jesús nos revela que Él conoce todas las cosas, que Él es omnisciente. Y el único ser omnisciente en la Biblia es Dios. Por lo tanto, Jesús nos está mostrando que Él es Dios. Lo primero que quiero que observes. Lo otro es esto:
Jesús nunca aparta su mirada de su iglesia. Él sabe a detalle todo lo que está sucediendo en quienes lo siguen y lo adoran. Conoce cada detalle. No hay nada oculto para Él en nuestras vidas. Yo sé todo lo que haces. ¿Qué sientes al escuchar estas palabras de Jesús? Yo sé todo lo que haces. Algunos podemos sentir temor o vergüenza porque sabemos que estamos haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Y si es así, está bien. Está bien que escuchemos hoy a Jesús diciéndonos: yo sé todo lo que haces. Para que dejemos de vivir creyendo que podemos burlarnos de Dios solo porque nadie sabe lo que hacemos, pues Dios sabe. Y eso nos debe hacer temblar y arrepentirnos. Yo sé todo lo que haces. Otros podemos sentir ánimo al escuchar esto, porque en ocasiones sentimos que todo el esfuerzo que hacemos por agradar a Dios es en vano. Algunos pasamos por esto. Yo sé todo lo que haces. Escucha estas palabras de Jesús y cobra ánimo si has sentido que el esfuerzo que haces por agradarlo es en vano, que nadie lo ve y no tiene ningún tipo de fruto. Yo sé todo lo que haces. Te puede dar ánimo esta verdad que nos está diciendo Jesús. Otros también podemos sentirnos motivados a hacer más cosas por Jesús al escuchar esto. Yo sé todo lo que haces. Posiblemente eso es lo que necesitabas escuchar de Jesús hoy para animarte a emprender algo para su gloria. Yo sé lo que haces. Todo lo que hagas lo voy a ver. Si es que anímate. Algunos lo podemos tomar así. Recordemos que el propósito principal de los apocalipsis en la Biblia es darnos una perspectiva divina de nuestras situaciones terrenales, mostrarnos que las cosas no son como parecen. Podemos pensar que nadie ve nuestros pecados y que no va a pasar mucho, pero para Dios ninguno de ellos está oculto. Las cosas no son como parecen. Podemos pensar que nuestros esfuerzos por vivir agradando a Dios son inútiles e irrelevantes, pero Dios lleva cuenta de todos nuestros esfuerzos y hasta los más pequeños son de agrado e importantes para Él. Las cosas no son como parecen. Esa es la intención del Apocalipsis. Y vamos a volver al texto, dejando esa reflexión tantito. En esta primera parte del mensaje a la iglesia de Éfeso, Jesús menciona los aciertos de esta iglesia. Es la primera parte. Y estas son cosas que como iglesia nosotros también deberíamos imitar. Y vamos a la primera cosa buena que Jesús ve aquí. Jesús ha visto en Éfeso una iglesia muy trabajadora, de trabajo arduo aquí. He visto tu trabajo arduo, dice. Tu arduo trabajo. Como dato, el trabajo que realizó la iglesia de Éfeso fue importantísimo en el nacimiento de la fe cristiana. Esta iglesia envió gente a casi todos los lugares de Asia Menor con el evangelio. Fue una iglesia sumamente misionera. Mandaba gente a llevar el evangelio a toda Asia. Relatos históricos tempranos nos muestran que muchos creyentes de diferentes lugares decidieron irse a vivir a Éfeso para crecer en su fe y para dedicarse más de lleno a la obra de Dios. Fíjate, qué tremenda obra pasó aquí. El trabajo y el empeño que mostró esta iglesia en servir a su Salvador realmente fue admirable. El término arduo trabajo aquí en el original griego es una palabra. Es una sola palabra que se dice kopos, o no sé cómo se pronuncie, pero la definición de esta palabra comunica un trabajo que nos hace sudar, un trabajo duro, que nos deja exhaustos, que consume toda nuestra energía y nuestra mente. Ese tipo de trabajo hizo la iglesia de Éfeso y Jesús se los estaba reconociendo. Y nosotros necesitamos ser una iglesia activa y trabajadora como Éfeso. Necesitamos ser creyentes activos como los creyentes de Éfeso. Déjame hacerte una pregunta. Si nos preguntaran, ¿qué estás haciendo en tu día a día para que el reino de Jesús crezca y se expanda en este mundo? ¿Qué contestaríamos? ¿Qué contestaríamos?
nuestra manera de responder esa pregunta honra la obra de Cristo, honra lo que Cristo ha hecho por nosotros y muestra que realmente lo amamos con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Muestra eso, la respuesta que damos a esa pregunta. Ahora, no nos confundamos, no los estoy invitando a que hagamos cosas para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos la salvación. No, eso es horrible y es imposible. Es Cristo quien ha ganado el favor de Dios para nosotros. A lo que los estoy invitando es a vivir a la luz de lo que decimos creer. No podemos decir que amamos a Jesús si no hay obras que demuestren que eso es verdad. Ese es el punto. La Biblia lo describe así: la fe que no tiene obras está muerta. Santiago capítulo 2 dice eso. Y a lo mejor tú estás pensando, no, es que yo tengo miedo de caer en el activismo religioso, o antes vivía así en el activismo, pero tengo miedo de caer en eso, diría alguien, o estaría pensando alguien. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ojalá ese fuera nuestro error en senda de gracia. Ojalá nuestro error fuera estar demasiados activos en la obra de Dios. Ojalá lo que necesitáramos fuera que alguien viniera y nos dijera, oye, bájale, necesitas atender cosas básicas de la vida que también honran a Dios. No todo es trabajar en la obra de Dios. Ojalá que bajarle un poco a nuestro empeño por servir a Dios fuera nuestro exceso. Ojalá. Pero ¿ustedes creen que es así? Y hablo a mi iglesia. ¿Ustedes creen que es así? No corramos de lo que Dios quiere hablarnos hoy. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Ustedes creen que si Dios hiciera un examen minucioso de cómo empleamos nuestras horas día a día en el último año y decide hablarnos audiblemente hoy, nos diría algo como: ¿sabes qué? Bájale. No solo quiero que te ocupes de mi obra, quiero que también tengas una vida equilibrada. ¿Ustedes creen que Él nos diría algo así? Si nuestra respuesta es no, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque Dios nos está hablando esta mañana. Cristo ya ha hecho todo lo necesario para liberarnos del pecado y la condenación, para liberarnos de tratar de ganarnos la salvación con nuestras obras. Pero también nos ha dado de su Espíritu para que todos los días nos impulse a trabajar para su gloria. Somos nosotros los que decidimos a diario si atendemos ese impulso del Espíritu o si lo apagamos. Somos nosotros. La bola está en nuestro lado de la cancha. Él ya ha hecho todo. Somos nosotros los que tenemos que responder. Y mientras persistamos en una vida terrenal llena de confort, sin sudor, sin esfuerzo, sin trabajo y sin sacrificio por servir a Dios, pues no podremos tener la vida en abundancia a la que Jesús nos llamó, porque esta es una invitación al placer de servir a Dios, de conocerlo más íntimamente, a invertir tu vida en cosas que tienen valor eterno. Esa es una invitación. Pero no se va a lograr si no trabajamos duro, si no hacemos arduo trabajo. Como dijo C.S. Lewis, si estás buscando el confort y una vida fácil, busca una lámpara mágica, no busques ser cristiano. Es verdad, es verdad. Si hasta aquí has entendido que el camino de Cristo no requiere de tu esfuerzo para servirlo, de sacrificar cosas, algo no has entendido bien. Porque nuestro Salvador dijo: el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que la pierde por causa de mí la va a hallar. Quien quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No empata entonces, ¿verdad? Si estamos ahogados en el confort. Ay, esta iglesia de Éfeso, ¿cómo tiene que decirnos? Perdón, yo tomo agua porque aquí me estoy secando. Estoy encerrado aquí. Pero sirve para meditar estas pausas. Otra cosa buena que Jesús ve en esta iglesia. Jesús ha visto en Éfeso una iglesia que persevera. Tu paciencia con perseverancia, le dice. No voy a abundar mucho en esta buena virtud que Dios quiere que procuremos, porque ya hablamos de ella hace 2 semanas.
Platicábamos que seguir a Cristo requiere perseverancia y que especialmente el libro de Apocalipsis nos anima constantemente a ser fieles hasta el fin. No fue fácil para los hermanos de Éfeso mantenerse en el camino. Vivieron en medio de una ciudad que todos los días los tentaba a abandonar sus convicciones cristianas. Había posiblemente un prostíbulo en cada esquina, cundían los vicios bonitos y baratos, y seguramente la gente a su alrededor los persuadían todos los días a abandonar su camino en Cristo, y también los tentaban a eso. Cosas que de alguna manera nosotros también enfrentamos día a día y más conectados con una mano a casi todo el mundo. Es mucho más fácil seguir a Jesús solo por una etapa de tu vida, pero seguir a Jesús hasta que pierdas la vida, que es lo que Él quiere, requiere de mucho esfuerzo y perseverancia. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Éfeso, la iglesia de Éfeso, perseverando. Para Dios es más importante cómo terminamos nuestro caminar con Él que cómo lo empezamos. Muchos pueden tener un testimonio impresionante de cómo llegaron a Cristo, pero no sirve de nada si esa transformación no te lleva hasta el fin en la fidelidad a Cristo. Y muchos pueden tener un testimonio de llegar a Cristo tranquilos, sin mucho bombo y platillo, pero se mantienen fieles en el camino hasta el fin. Y eso es lo que Dios quiere. No es más importante cómo empiezas que cómo terminas. Mantengamos eso en mente en nuestros momentos de debilidad, porque si eres cristiano, ten por seguro que el mundo, la carne y el enemigo te van a querer sacar del camino que Cristo tiene para ti. Así es que toma fuerza de Él y camina en fidelidad como lo hicieron los hermanos de la iglesia de Éfeso. Seguimos con más lecciones de esta iglesia. Otra cosa buena que Jesús ve en esta iglesia es que es una iglesia que no permite que se practique el pecado sin amonestación entre ellos. Sé que no toleras a la gente malvada. Déjenme explicar un poquito más. Les voy a leer una porción de algo que el apóstol Pablo le escribió a los hermanos de la iglesia de Éfeso unos años antes de que Jesús les enviara este mensaje de Apocalipsis. Lo voy a leer, ponme mucha atención por favor. Efesios 5 del verso 3 al 11, apúntalo si gustas. Dice: que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Parece que los hermanos de Éfeso se tomaron en serio este mandato, ¿verdad? Porque mira lo que Jesús ve 20 años después, 30 años. Mira, no has tolerado a la gente malvada. Obedeciste lo que te hablé a través de Pablo. Y sabes, en las iglesias, actualmente y siempre, pero especialmente en esta generación, creo, el tema de cómo manejar el pecado entre sus miembros siempre es incómodo. El tema de la disciplina en la iglesia. Porque por un lado, la Biblia nos anima a siempre mostrar misericordia y gracia con el hermano que se arrepiente. Pero por otro, la Biblia también nos llama, como acabamos de ver, a no permitir actos pecaminosos de personas no arrepentidas. Esa es la tensión. Esa es la tensión. Y nosotros
debemos y queremos ser fieles a las dos cosas que la Biblia enseña: a construir una cultura de gracia y misericordia, pero también una cultura de disciplina cuando es necesaria. Vean lo que Pablo le escribe a Timoteo, a quien dejó como pastor en Éfeso, por cierto. 1 Timoteo 5:20 dice: Timoteo, tú que vas a estar de pastor ahí en Éfeso, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y nada blandito, ¿verdad? Nada blandito. A los que persisten en pecar. Me gusta mucho que especifica: hey, al que ya ni con gracia y misericordia se ha arrepentido, al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos, para que los demás también teman. Déjame decirte algo fuerte. La iglesia que permite que sus miembros practiquen el pecado es como una familia que guarda basura podrida en su sala, que en vez de sacar la basura que está podrida y malorosa, y que huele horrible y que tiene bacterias y que te enferma, que la tienes que sacar a la casa, la metes adentro en la sala donde están todos. Así es una iglesia que permite que sus miembros practiquen el pecado. Se enferma toda la iglesia, se apesta toda la iglesia por no sacar esto. Y ojo, no estoy diciendo que debamos tratar a hermanos que pecan como basura podrida. Si fuera así, todos mereceríamos ser tratados como basura podrida. Lo que estoy diciendo es que si un hermano tiene un historial en el que ya se le ha tratado con gracia y con paciencia, y aún así no da muestras de arrepentimiento, sino que persiste en cometer un pecado que afecta de manera significativa y fuerte a él y a los demás, entonces no quedará otra opción más que hacer lo que el texto nos dice que hicieron en la iglesia de Éfeso con personas así. Más que hacer esto: no tolerarlas. No tolerarlas. Y Jesús alabó a esta iglesia por no tolerarlos, por expulsarlos, por hacer evidente que Él no es un hermano, por hacer evidente que Él no sigue a Cristo, por quitarlo de la comunidad de creyentes, por decir: la basura la tenemos que sacar, y tú no quisiste atender el llamado de Cristo. Dios nos ayude, hermanos, a aplicar con sabiduría y con gracia este mandato en la iglesia. Que Dios nos ayude a manejar esa tensión y no irnos a ninguno de los dos extremos, porque eso va a honrar a Cristo. Y Jesús está reconociendo esta labor de Éfeso, y esperemos que también pueda atestiguar esa buena labor en nuestra iglesia Senda de Gracia. Ok, vamos a otra cosa buena. Nomás que déjenme tomar tantita agua. Ya casi un año haciendo estas cosas y no me acostumbro, hermanos. Muchas ganas de verlos a todos ustedes. Otra cosa buena que Jesús ve en esta iglesia: Jesús ha visto en Éfeso una iglesia que vigila su enseñanza. Dice: has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Aquí, antes de darle el tema, apóstol o apóstoles debe entenderse como una persona enviada por Dios. En distintos lugares de la Biblia se usa así el término apóstol, porque apóstol significa enviado. No debe entenderse como uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. Ellos fueron reconocidos y distinguidos de manera especial por la iglesia temprana. Y miren, la cosa es que en el nacimiento de las primeras iglesias cristianas, a la par de que empezaron a surgir personas que eran capacitadas para enseñar a otros el evangelio de Jesucristo, también surgieron muchos que se autodenominaban apóstoles o enviados por Dios. Pero estos distorsionaban el mensaje de Cristo, el mensaje de las Escrituras. Especialmente en la iglesia de Éfeso se tuvo que lidiar con este tipo de personas, porque Éfeso era como el centro de las ideologías y religiones de aquella época. Allá iban todos los locos con doctrinas extrañas. Llegaban personas de todos lados con múltiples creencias, y muchos de ellos quisieron infiltrarse en la iglesia con mensajes evidentemente contrarios a las Escrituras, pero otros no eran tan evidentes porque hacían una mezcolanza de ideas humanas y luego citaban versos, pero los citaban fuera de contexto, para al fin
llevar a quienes los escuchaban a practicar cosas que Dios reprueba en las Escrituras. Cualquier parecido con nuestro tiempo es pura coincidencia, ¿eh? Es pura coincidencia. Miren lo que el apóstol Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso la última vez que los vio. Gracias a Dios tenemos este relato. Léete Hechos 19, 18 y 20, 18 al 20, para que veas estos relatos de los viajes de Pablo a Éfeso. Y la última vez que los vio en Hechos 20, 29, 30, les dice esto Pablo a los hermanos de Éfeso. Les dice: yo sé que después de mi salida vendrán en medio de ustedes falsos maestros como lobos rapaces y no perdonarán al rebaño. Incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Cuidado, les dice, cuidado. Y vean lo que el mismo apóstol les escribió años después a los mismos hermanos de Éfeso en su carta. En Efesios 4:14 les dice: no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan verdad. ¿Notas esto que no es tan fácil de distinguir? Y pues parece que los hermanos de Éfeso sí tuvieron cuidado con eso. Aquí Jesús les está alabando por eso, les está reconociendo. Ellos se cuidaron de poner más atención en lo que se predicaba que la manera en que se les predicaba. No importa si alguien venía a ellos diciendo que creía en Dios, que creía en Jesús y en la Biblia, o si venían diciendo cosas que los hacían sentir bonitos, si era muy carismático, si estaba guapo, si estaba guapa, o si venían transmitiendo mucha paz, o si venían diciendo que habían escrito muchos libros, que tenían tales credenciales, o si venían hasta cantando cosas que sonaban muy bien. Nada de eso tenía más valor que comprobar si la Biblia enseñaba lo que estas personas estaban enseñando. Eso era más importante para ellos. Y lo mismo deberíamos hacer nosotros. Jesús ama que nos cuestionemos si la Biblia enseña lo que escuchamos y lo que predicamos. Ama que nos cuestionemos constantemente eso. Debemos tener cuidado con lo que se enseña en la iglesia. Si algo no nos hace sentido o no entendemos bien, siempre debemos preguntar a aquel que está enseñando algo como: oye, ¿me podrías mostrar en qué partes de la Biblia se enseña lo que estás predicando? Porque no identifico cómo la Biblia enseña eso. Y también deberíamos hacernos esa pregunta cuando escuchamos a un predicador o maestro o cantante o escritor. Ahora con el internet tienes acceso a demasiada enseñanza. Deberías de preguntarte: ¿enseña la Biblia lo que está diciendo esta persona? Esa era la actitud de la gente de Éfeso y la que Jesús estaba reconociendo. Créanme que pocas cosas nos hacen más felices a nosotros como pastores que ver que nuestros hermanos quieren ser fieles a lo que Dios ha revelado en la Biblia y se preocupan por no distorsionarlo. Pocas cosas nos pueden dar tanta alegría y gozo. Y aclaro, puede haber actitudes de extremo también a la hora de discernir o pretender discernir lo que es bíblico o no. Podemos estar cuestionando, por ejemplo, si el internet es bíblico. Y la Biblia nunca menciona el internet. No lo vas a encontrar. Pero sí nos da principios que nos permiten discernir que el internet puede ser bueno o malo según el uso que se le dé. Si no nos cuidamos de estas actitudes de extremo, nos podemos volver personas hipercríticas. Que todo estamos criticando, nada. Todos siempre tenemos algo malo que decir de todos. Con una actitud de superioridad espiritual, divisiva, con muchos versos en la cabeza, pero con poco amor y poca flexibilidad en cosas que Dios mismo es flexible en la Biblia. Podemos cuidarnos de ese extremo, pero no por cuidarnos de tocar ese extremo, de ser hipercríticos, debemos dejar de lado la virtud que Jesús está alabando en los hermanos de Éfeso. La virtud de vigilar que lo que se enseña sea solo conforme a la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Esa virtud no la podemos perder. También aquí debemos encontrar ese balance.
Y última cosa buena que Jesús ve en esta iglesia. ¿Listo? ¿O lista? ¿O listos, niños? Si están ahí. Tengo ganas de ver a sus niños también. Ya los veo y ya están casándose. Se verás que es bien impresionante ver a los niños, ¿no? Que esta pandemia nos ha permitido verlos tan seguido. Última cosa buena que Jesús ve en la iglesia de Éfeso. Jesús ha visto en Éfeso una iglesia que soporta la persecución. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, le dice. Y déjame recalcar que la persecución que esta iglesia de Éfeso soportó no se compara en nada a la pequeña persecución que nosotros soportamos hoy. En este lado del mundo, en este momento, nos quejamos porque nos censuran en las redes, porque nos dicen retrógradas, porque nos rechazan o porque nos echan carrilla a los amigos. Pero hermanos, esas eran papitas comparado con lo que nuestros hermanos de Éfeso tuvieron que soportar, y aún muchos aún ahorita con lo que tienen que soportar. Pero mira, estos hermanos de Éfeso fueron perseguidos por el Imperio Romano, por judíos que no aceptaron a Cristo o por sus mismos vecinos, y sus castigos iban desde torturas físicas hasta quemarlos vivos o echarlos a las fieras para ser devorados. Así nada más, ¿te imaginas? Y aún así, con todo ese peligro por seguir a Jesús, estos hermanos se mantuvieron firmes en su fe, y Jesús se los está diciendo. Su fe en Cristo fue tan valiosa que ni las peores torturas pudieron hacer que la soltaran. Increíble. ¿Por qué cosa permitirías que te quemaran vivo? A ver, ¿por qué cosa permitirías que te echaran o que te comiera un león? ¿Por qué cosas darías la vida? Piénsale tantito. Los hermanos de Éfeso prefirieron vivir con Cristo y en persecución de muerte a vivir sin Cristo con una vida cómoda. Nos dice mucho de ellos, ¿verdad? Así de valioso, pero nos dice mucho de ellos, pero también nos dice mucho de lo que Jesús da a quienes lo conocen. Así de valioso puede llegar a ser Cristo para quienes realmente lo encuentran o son encontrados por Él. Así de valioso. Te da algo que te echas a las fieras por Él. Te da algo que te echas a la lumbre por Él. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Quien conoce a Jesús, quien conoce realmente a Jesús, Dios lo hace capaz de soportar cualquier tipo de persecución por mantener su fe. Este fue el Jesús que conocieron los hermanos de Éfeso. Este fue el Jesús, el que les dio esa capacidad de soportar cualquier tipo de tortura por mantener su fe. Ese es el Jesús que conocieron. Y oro que nosotros lleguemos a conocer de igual manera a nuestro Salvador, y que podamos estar firmes frente a cualquier cosa que amenace nuestra fe en Él. Que permanezcamos firmes y que estos hermanos nos sean de aliento y de inspiración. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar con los versos de hoy. Si nosotros fuéramos la iglesia de Éfeso, ¿a poco no estaría re bien que la carta de Jesús para nosotros terminara de esta manera como terminó? Puras cosas buenas, ¿no? Puras cosas buenas, pero lo siento, la carta no va a terminar aquí para los efesios. La semana que entra veremos, si Dios quiere, que Éfeso también tiene cosas que necesitaba cambiar. De la primera a la tercera generación estaban pasando cosas que segunda o tercera generación que no estaban manteniendo con fidelidad. Así es que no te pierdas el mensaje del próximo domingo, porque vamos a hablar de ellas. Pero los quiero dejar animados con esto. Los quiero dejar animados con esta reflexión. Mira, poner en práctica lo que vimos hoy hará que una iglesia sea de impacto no solo a su generación, sino a las que vengan después de ella. Así es el Evangelio. Así es el Evangelio.
Y déjame darte un dato. Los registros históricos nos relatan que la ciudad de Éfeso fue tan impactada por la vida de los seguidores de Jesús que con el tiempo el comercio alrededor de la superstición de su templo y sus dioses se vino abajo. Ya nadie compraba sus ídolos, nadie comerciaba con él. O no nadie, pero la mayoría ya no era el tumulto porque habían abrazado la fe en Cristo. Y también sus hábitos inmorales disminuyeron muchísimo porque el evangelio empezó a permear esta ciudad. Esta luz empezó a brillar. De hecho, fíjate, el templo de Artemisa, el templo de Diana, fue incendiado en el año 262 después de Cristo. 262, como 170 años después de esto. Y para este tiempo el templo ya no era gran negocio. Por eso no lo volvieron a reconstruir, porque los cristianos habían permeado esta zona. Este es el impacto que puede tener una iglesia que trabaja arduamente en la obra de Dios, que no tolera que se practique el pecado entre ellos, que no distorsiona la revelación bíblica, que se mantiene fiel y que pasa su fe a la siguiente generación. Imagínense lo que puede pasar en Culiacán si nos disponemos a vivir nuestra fe en Cristo como la vivieron los hermanos de Éfeso. Imagínense lo que puede pasar en esta ciudad, que nos hacemos famosos por cada cosa que sucede, como también Éfeso fue famosa por cada cosa que sucede. Imagínense lo que puede pasar aquí si nos disponemos a vivir nuestra fe como ellos, si nos disponemos a servir a Cristo como ellos. Por cierto, a lo mejor tú estás pensando, pero estamos en pandemia. En Éfeso, en la historia, en este tiempo, también hay registro de que se vivieron muchas epidemias. Y allá sí estaban feas, mucho más feas que las actuales, porque había mucho más mortandad. Y eso no evitó que la luz de Jesús brillara a través de ellos, ni las epidemias. Al contrario, usaron las epidemias para amar más y servir más y hacer brillar la luz de Jesús en ellos. Ese es el tipo de vida por la que Jesús murió y resucitó para que tuviéramos. Ese es el tipo de vida. Ese es el tipo de iglesia que Jesús compró con su bendita sangre en la cruz. Este es el tipo de iglesia que queremos y buscamos ser. Este es. Despidámonos orando para que Dios nos ayude, porque solo con su gracia y su poder se puede vivir así. Y también para que nuestra voluntad se mueva para obedecer esto. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este mensaje que llevaste a la iglesia de Éfeso, pero que es tan vivo, Señor, para nuestros días, tan vivo para nosotros. Al escucharlo, al verlo, al escudriñar un poco, Señor, nos damos cuenta de lo poderoso que es tu evangelio, lo hermoso que es trabajar en tu obra, lo mucho que nos hace falta también, Señor. Oh Señor, impúlsanos, Señor, a vivir más para ti. Impúlsanos a hacer este tipo de iglesia. Impulsa también a las iglesias de nuestra ciudad, a las iglesias de nuestra nación, a las obras del mundo, Señor, para brillar, Señor, como tú brillaste en Éfeso un día, Señor. Pero específicamente, Señor, como comunidad local, te pedimos por senda de gracia. Te pedimos por nosotros, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que trabaja, Señor, que trabaja arduamente, que es activa, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia que no tolera que se practique el pecado entre nosotros. Que podamos sí extendernos misericordia y gracia, pero que vivamos en integridad. Que no permitamos toda cosa maliciosa entre nosotros, Señor. Ayúdanos a mantener la revelación bíblica intacta, porque ahí hay poder, Señor, en tu verdad, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a que no nos importe más la aprobación de los hombres que tu aprobación en todas las esferas. Y ayúdanos a pasar la fe a la siguiente generación, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, que se pase de una manera fuerte y robusta, Señor. Porque por eso moriste y por eso resucitaste, para darnos este tipo de vida. Que vivamos en ella, Señor, con esperanza, con ánimo, con fe, con gozo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús.
en tu precioso nombre. Amén, amén, amén. Reconozco que he fallado, contra ti he pecado. Lávame de mi maldad, cambia todo mi ser. Quiero ser diferente, caminar a tu lado, Señor. Y crea en mí un limpio corazón. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Quiero sentir el gozo de tu salvación. Cambia toda mi mente, lléname de tu amor, dame tú, mi Señor, un nuevo corazón, un nuevo corazón. Amén. Decimos juntos: reconozco que he fallado, contra ti he pecado. Lávame de mi maldad, cambia todo mi ser. Quiero ser diferente, caminar a tu lado, Señor. Y crea en mí un limpio corazón. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Quiero sentir el gozo de tu salvación. Cambia toda mi mente, lléname de tu amor, dame tú, mi Señor, un nuevo corazón, un nuevo corazón. Hazme caminar por tu senda, hazme obedecer tu voz, que mis labios te alaben con un cántico de amor. Crea en mí un limpio corazón, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Quiero sentir el gozo de tu salvación. Cambia toda mi mente, lléname de tu amor, dame tú, mi Señor, un nuevo corazón, un nuevo corazón, un nuevo corazón.